Ya estamos de regreso, son las 7 de la mañana con 49 minutos. Gracias por estarnos sintonizando en este espacio informativo de Primera Plana y agradecidos también con que se encuentre aquí en el estudio a Juan José Tena, nuestro colaborador y analista de todos los lunes. Juan José, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Adán? Muy buenos días, gusto saludarte. Saludos, Gaby. Muy buenos días. Y a todo su público. Al contrario, muchas gracias a ti por desmañanarte con nosotros y platicarnos ahí tus puntos de vista sobre los temas noticiosos. Y en esta ocasión, bueno, pues hay dos asuntos ahí relevantes, uno en el ámbito local y otro en el ámbito nacional. No son los únicos, obviamente, pero sí con una carga mediática importante. Uno de ellos, el que tiene que ver con el proceso para la definición de quién va a ser el próximo fiscal o la próxima fiscal, quién sabe si hay alguna sorpresa, ¿verdad? Pero, pues no sé tú cómo estás digiriendo eso. Se dio a conocer la lista el pasado viernes ya de los inscritos y de las inscritas. Bueno, lo que marca la norma, la ley, señala que de estos inscritos pues tendrá que enviar el legislativo una lista de 10 nombres, 10 personas al Ejecutivo del Estado y regresa una terna al legislativo nuevamente para que elija al próximo fiscal. Me parece que está bastante definido en todos los, digamos, círculos que se puede comentar esta situación. Pareciera que el todavía secretario de Gobierno, Torres Piña, será el próximo fiscal. Aquí lo que vale la pena y me parece muy interesante es que el propio gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, cuando fue diputado y se eligió al actual fiscal, pues criticó, señaló, incluso pues ahí en tribuna hizo algunos ademanes, que estaba en contra de un fiscal carnal y me parece que pues va a cometer el mismo error. Por eso es importante cuidar nuestras palabras, porque luego nos las terminamos comiendo, ¿verdad? Entonces me parece que va a ser lo mismo, impulsar a algún fiscal muy cercano a él, un fiscal carnal. Y también me llama la atención que en esta ocasión y para esta posición concreta, pues ahí ya no es tiempo de mujeres, ¿no? O sea, me parece que incluso perfiles femeninos que pudieron haber participado tenían muy clara cuál era la ruta del gobernador y creo que solamente hay una mujer aspirante al espacio. Dos. 14 hombres y dos mujeres. Exactamente. Que ojo aquí, estas mujeres podrían ir al amparo. Con el actualmente está también el proceso de designación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, mismo que tiene una suspensión definitiva para ser designado porque la convocatoria no estaba específicamente generada para mujeres. Bajo el argumento, bajo el análisis del juez, porque nunca ha habido una mujer titular de este órgano. Pues bajo esta misma lógica, si cualquiera de estas dos mujeres se ampara porque la convocatoria no estaba específicamente señalada para mujeres, porque nunca ha habido una mujer fiscal, pues podrían echarle a perder un ratito al gobernador su fiesta y al secretario de gobierno. Pues al menos de que al 15 de septiembre que entren los nuevos jueces, ¿verdad? Y magistrados que ya podrían tener otro alcance, digamos, para poder incidir en la toma de decisión. Pero incluso si fuera así, cuando judicialmente ya se emita algún fallo, pues también va a sentar un precedente. Si más adelante después quieren que sea fuerza mujer la candidata y en estos procesos el Poder Judicial dice que no es necesario hacer convocatorias exclusivas de Morena, de mujeres, pues también cuando Morena lo quiera hacer se va a meter en un problema, en una contradicción judicial. O sea, ahí va a estar interesante el tablero, cómo se va acomodando entre estas situaciones, ¿no? De las cuotas de género, si seguirán o no cumpliéndose y exigiéndose como hasta estos momentos, si el Poder Judicial de la Federación las va a seguir defendiendo o va a empezar a ser más flexible dependiendo del interés político que haya de estos espacios. ¿Dos mujeres nada más, Gaby? Pues sí, y además ni siquiera las están considerando para participar. De hecho, no sabíamos de su existencia y tienen años y experiencia trabajando dentro de la Fiscalía. Tienen digamos, un buen currículum, ¿no? Lo que se ha dado a conocer, mujeres muy preparadas en el ámbito judicial y en el ámbito de la Procuración de Justicia, pero pues la terna que va a presentar el gobernador seguramente sí será con Carlos, con Torres y con Piña, ¿no? Para poder definir a quién va a ser el nuevo fiscal. Todo apunta que vas para allá el asunto, ¿no? Ahí el tema también es de que, desde mi punto de vista, pues el gobernador pierde, por lo menos en algún modo, un operador político. Pues ya se habla mucho de qué podría ser el sucesor, ¿no? de Torres Piña, pues desde gente muy cercana a él, secretario particular, el actual secretario de Seguridad Pública posiblemente se vaya a tener secretario. Se habla de Gaby Molina también, la secretaria de Educación. Exactamente, también de Gaby Molina. Yo creo que en ese aspecto tiene fichas el gobernador para poder, como más le preocupa el fiscal. Porque además recordemos que es un fiscal que va a durar 9 años. 9 años. O sea, que va a cubrir lo que le queda de periodo a Alfredo Ramírez y todo el sexenio del siguiente gobernador o gobernadora, que seguramente le preocupa mucho al gobernador actual quién lo vaya a suceder, y pues ahí un poco cubrir
sus intereses, ¿no? Entonces creo que eso es lo que más le preocupa al actual gobernador, más que quien se queda o no de secretario de gobierno. Y retomando también los cambios que hubo en la semana pasada en la Secretaría de Salud, cambió, regresó a su jefe de asesores. Y además en Sí Financian, donde están haciendo ahorita la licitación de algunos predios en Jiquilpan, ya quitó a Arely Gallegos y puso en su lugar a Gabriel Gutiérrez Aviña, quien habían sido sus compañeros ya también en la Secretaría de Desarrollo Económico. Ok, pues varios cambios ahí en el gabinete de cara seguramente ya a preparar pues la salida, ¿no? Y hablando de fichas, ahorita que comentabas, Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, actualmente senador de la República por el partido Morena, pues finalmente rompió el silencio en estos últimos días, después de este narcoescándalo que lo ha salpicado de manera muy significativa por la orden de aprehensión que hay en contra de quien fuera su secretario de Seguridad Pública cuando él era gobernador en el estado de Tabasco y que está siendo acusado de manera muy seria, delicada, de presuntos nexos con la delincuencia organizada, incluso con un rango de alto calibre dentro de una estructura criminal llamada La Barredora, allá en el estado de Tabasco, y pues durante varios días no se supo nada de Adán Augusto, estuvo ahí escondido, no se presentó a sus oficinas, hubo incluso también pues amago de parte del gobierno estadounidense de que México estaba petrificado ante los cárteles, que al grado de que sus altos funcionarios no se presentaban a sus centros de trabajo, etcétera. Pero el fin de semana hubo un Consejo Nacional de Morena donde le dan su respaldo. Sí, bueno, Adán Augusto, muy de acuerdo a la tradición morenista, pues ha sido ya eximido, exculpado, perdonado, dándole este respaldo público de que incluso estas porras de que no está solo y que se le estará apoyando. Lamentable, o sea, lamentable por todos los ciudadanos, lamentable por México y lamentable por Morena también. Aquellos que todavía pensaban que eran diferentes, pues creo que poco a poco nos damos cuenta que son iguales, porque más allá de que tengan o no tengan nexos con este grupo delincuencial y que habrá de demostrarse o no más adelante, pues sí la narrativa permanente de cómo atacaron a Felipe Calderón, que era imposible que no supiera lo que tenía García Luna, que era poco creíble que no se enterara lo que hacía su secretario de Seguridad, pues en una situación exactamente igual, no a nivel estatal, exactamente igual, pues aquí sí protegen a su compañero, señalando que él no es el que está siendo investigado, que él no sabía, que pobrecito, que es un ataque de la derecha. A ver, la derecha no lo nombró secretario de Seguridad a este personaje, la derecha no lo defendió, la derecha no fue la que ya le habían avisado cuando era gobernador que tenía señalamientos, secretario de Seguridad, y él insistió porque era su amigo. Y además recordemos que Adán Augusto, el hermano político del presidente, ¿no? Y recordemos esas palabras del presidente de que un presidente de México se entera de todo. Entonces, o se entera de todo o no se enteran de nada, como también Felipe decía que él no sabía nada. Entonces, ya está muy complejo y es una lástima de verdad para la política mexicana, porque ¿a quién le creemos? El sentido común nos dice que tanto Felipe como Adán Augusto como el presidente López Obrador pues saben perfectamente y sabían perfectamente lo que pasaba. Y entonces no importa el color, todos al final del día deciden voltear para otro lado a cambio de obtener cierto respaldo social, político o económico de estos grupos, ¿no? Al final del día. Entonces me parece triste, delicado. Suena que a lo mejor sale de la Junta de Coordinación Política. Yo lo dudo que deje de ser el coordinador. Incluso por ahí algún trascendido de que hasta posiblemente el profesor Morón podría llegar de coordinador. Yo lo dudo muchísimo. La verdad es de que después de este respaldo del fin de semana, no veo por qué Adán Augusto tuviera que dejar la coordinación del Senado. Y creo que por el contrario, o sea, a partir de aquí se envalentonará, saldrá a las cámaras, irá a su centro de trabajo, pero ya con el cinismo que suele caracterizar a los políticos en México, ¿no? Triste. Muy bien. ¿Cómo ves, Gaby? Pues complicada la situación. También leía una noticia en el Heraldo de México de que él aporta el 89% de las cuotas de Morena, de sus afiliados, así es de que, bueno, a lo mejor ahí reviste su poder. Sí, y también del poder político y la cercanía que tenía con el presidente, bueno, que sigue teniendo con el presidente Andrés Manuel, ¿no? Desde luego. Es una pena de verdad para nuestro país y al final, pues vemos un ejemplo más de esta colusión que hay entre narco, política y que sigue dándose en muchos lugares de nuestro país. En ese sentido salió mejor el PRI. El PRI metió a la cárcel a 12 gobernadores. Gobernadores, no secretarios de seguridad. O sea, a Peña Nieto pues, le pueden decir lo que sea, pero él sí metió a la cárcel a sus allegados gobernadores. Y eso creo que es lo que Morena aprendió, que hacer eso
te cuesta la presidencia, porque entonces si cae la popularidad de tu partido, todo tu partido son unos corruptos, tienes a la cárcel a 5, 6, 15 gobernadores, otros fugados, otros perseguidos, otros en Estados Unidos, otros en Guatemala, y parece ser que eso sí le pegó muchísimo al PRI también, en términos de la corrupción que había en ese partido, que no la niego, y Morena sí aprendió esa lección. Mejor no metemos a nadie a la cárcel, lo negamos absolutamente. De aquí niéguelo, aunque lo agarren con las manos en la masa, ¿no? Y negarlo, y negarlo, y negarlo, y negarlo. Ajá. Mediáticamente, Adán Augusto ha controlado la situación. No se presentó en un escenario favorable, que era el Consejo Político de Morena, donde hasta le aplaudieron. Pero en Tabasco, Él no te está puedes solo, no está imaginar, solo. te puedes imaginar el ambiente, o sea, los familiares de las víctimas afectadas por la barredora y todas las secuelas que esto dejó. O sea, ahí tampoco no engañan a nadie y mediáticamente no lo van a controlar. Pues O sea, complicado sí se les el puede asunto, revertir. porque Adán Augusto, bueno, tiene esa capacidad también que le va a dar incluso para designar candidatos o candidatas en las próximas elecciones. Mi estimado Juan José, muchas gracias por haber estado Adán, aquí. qué gusto estar contigo. Al David. contrario. Muy buenos días. Gracias, buenos días. Vamos a una pausa, son las 8 de la mañana. Por favor, no le cambie, estamos en Primera Plana.